Buenos días, queridos hermanos, amada iglesia. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo prevalezca esta mañana en su iglesia. Como todos saben, he estado llevando las veces que el Señor me da la oportunidad de predicar una serie de los salmos, en la cual he titulado yo mismo, humildemente, Cristo en los salmos. Así que hoy vamos a estar meditando un poco de uno de esos capítulos. Pero quiero empezar con hacer una introducción, recordando un poco el contexto histórico en el cual sucede el salmo que vamos a estudiar. En los registros de la historia de Israel, hermanos, hubo un tiempo muy oscuro y tumultuoso durante el reinado de David. Este estuvo marcado por la traición, el dolor, la redención. Todo comenzó con un pecado que sembró el caos, no solamente en su familia, en su destino, sino también en su reino. David, el valeroso rey de Israel, cometió un grave pecado cuando se dejó llevar por sus deseos pecaminosos y mandó a asesinar a Urías el Eteo, su soldado, para tomar a su esposa Betsabé. Este pecado no solo marcó su destino, como ya les dije, sino el de toda una familia y el de todo un pueblo. El profeta Natán le advirtió que la espada jamás se apartaría de su casa. El tiempo pasó y Absalón, uno de los hijos de David, comenzó a conspirar contra su padre y con toda su ambición y su resentimiento va contra él. Absalón era conocido por su notable belleza. Desde la planta de los pies hasta la coronilla no había defecto físico en él alguno. Su cabello largo y abundante era un simbolismo de su atractivo y de su orgullo. Poco a poco, Absalón fue ganando el corazón de los israelitas, presentándose como un líder justo y cercano. Un día, con un golpe astuto, se proclama rey de Hebrón y así empieza a avanzar hacia Jerusalén. David, al enterarse de la traición de su hijo, se vio obligado a huir de la ciudad con sus seguidores más leales. Perdió casi todo lo que apreciaba, incluyendo el arca de la alianza, esta que tanto amaba. Mientras huía, sufría humillaciones y desprecios como el de Simei, que le lanzaba maldiciones y le lanzaba piedras. En medio de su dolor, David mostró una paciencia y humildad notable, aceptando el castigo como parte de las consecuencias de su pecado. Durante esta agonizante huida, en medio de la desesperación y la incertidumbre, David encontró refugio en la oración. Fue en estos momentos cuando nace el Salmo 4 y el Salmo 3, que ya también lo hemos expuesto acá. La historia se vuelve aún mucho más turbia cuando llega la traición del hombre de confianza, como fue la de Aitofel. El consejero más cercano de confianza de David se unió a Absalón, esta vez para matarle. Absalón, aquel que era conocido por su sabiduría, empezó a planear la forma de consolidar el poder de Absalón y de destruir a David, sea como sea. Era tan despiadado este Aitofel que su primer consejo fue este. Lo podemos después revisar en Segunda de Samuel a partir del capítulo 15. Pero este fue el primer consejo que dio Aitofel a Absalón. Toma las concubinas de tu padre. Y en una escena de dramático simbolismo, Absalón instaló en plena luz de todos una tienda en su palacio, destinado no solamente a acostarse con las concubinas de su padre, sino en un acto de consolidar su usurpación y la humillación más a David. Pero la maldad de Aitofel no se detuvo allí. Cuando revisamos la historia de David, Aitofel aconsejó a Absalón que organizara una caza para encontrarlo y asesinarlo. Solamente con una precisión fría y calculadora, Aitofel diseña un plan para atacar a David durante la noche, que era el momento más vulnerable desde el punto de vista bélico. Aitofel le decía a Absalón: escógeme 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Lo atacaré cuando esté cansado y débil y lo aterrorizaré. Todos los que están con él huirán y solo el rey será herido. La vida de David
pendía de un hilo. En medio de la traición y el peligro inminente, David seguía buscando fuerzas en su fe y oraba fervientemente a Dios para que lo guiara y lo protegiera en todos estos momentos de desesperación y desolación. Fue en esta sombría etapa de la vida de David cuando él compuso el salmo que vamos a estudiar el día de hoy, que es el Salmo 5. Este salmo, al igual que los anteriores, nace de un corazón afligido y cargado por la preocupación, pero también lleno de esperanza y de justicia divina. Ahora, con esto en mente, iglesia, acabo de darles todo el contexto histórico bíblico de lo que está pasando. Tengan en mente lo siguiente para estudiar este salmo y poder tener una mayor comprensión de la oración. Estaba el odio de Absalón por su padre, las consecuencias del pecado de David, y tenía que lidiar con él, un pecado súper antiguo, pero que todavía tenía que lidiar con las consecuencias. Tener que huir del reino, huir de la ciudad, huir y lidiar por el bienestar de todo un pueblo que huyó con él, marchar con las pocas cosas que pudieron tomar para irse por el desierto, sin arca, sin sacerdotes. Todo esto más la traición de su hombre de confianza, que era Ahitofel, que no solamente había planificado su humillación, sino que tramaba el asesinato del mismo. Con todo este contexto es que se gesta el siguiente salmo. Salmo capítulo 5, hermanos. Por favor, abran sus Biblias y hagamos lectura del salmo, por favor. Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. Dice así, leo para ustedes. Al músico principal sobre Neilot, salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonja. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oremos. Querido Padre, amado Dios, Señor, no vengo a causa de mí, vengo a causa de tus virtudes. Vengo a causa de las virtudes de tu Hijo, Señor, ganadas en la cruz del Calvario. Señor, yo no merezco estar aquí, ni el pueblo merece escuchar tan excelsas verdades y tu palabra tan bendita. Señor, pero por las virtudes de tu Hijo Jesucristo, hoy podemos entrar en tu casa y entrar confiadamente al trono de la gracia y poder disfrutar de estas verdades espirituales. Señor, ayuda a tu corazón a tener un corazón blando, ya arado, Señor, para que tu palabra pueda ser sembrada esta mañana. Padre, que tu palabra pueda edificar a tu iglesia y pueda traer a pecadores a salvación. Todas estas cosas te las ruego, Padre, también, Señor, para que me ayudes a una verdad tan compleja, Señor, poderla transmitir con sencillez, Padre. Hay niños, Señor, y personas con fe muy sencilla. Así que ayúdame, por favor, a poder predicar tu palabra con sencillez, Padre. Que tu verdad pueda
obrar en sus corazones. Todas estas cosas te las ruego y te las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como es de costumbre, el título de esta predicación se llama Salmo 5, un ejemplo de oración, y va a estar dividida en 3 secciones, en 3 puntos. El primer punto es la preparación para encontrar al Señor. Vamos a estudiar desde el verso 1 al 3. El punto 2 es el rechazo del pecado en la oración. Esto va a estar en los versos 4 al 6. Y el último punto va a ser guía, justicia y confianza en la oración. Eso va a ser desde los versos 7 al 12. Ya los cargué del contexto histórico, bíblico del Salmo. Ahora vayamos rápidamente a estudiar un poco, pasearnos rápidamente por la estructura que lleva los salmos hasta ahora, hasta el Salmo 5. Recordemos cómo lo hemos visto en este universo literario. El primer salmo es un salmo sapiencial o de sabiduría. ¿Se recuerdan el Salmo 1? El Salmo 2 es un salmo que es un salmo real, está clasificado como un salmo real, y en ello se relata a Cristo como gobernante soberano del mundo. El Salmo 3 añade por primera vez en este universo literario un título que lo vemos allí cuando David huía de su hijo Absalón, y la palabra Selah, ya lo hemos explicado. Y el Salmo 4 añade por primera vez la mención al músico principal, indicando que ese salmo debía cantarse con instrumentos de cuerda. Y ahora subimos un peldaño más dentro de este libro, dentro de las complicaciones, y es que añade un nuevo elemento que es un verso imprecatorio. Para los que han escuchado, los que están escuchando por primera vez esta palabra, más adelante lo estaré explicando. Este salmo, así como el Salmo 3, es un salmo matutino. David puede haberla escrito durante la crisis causada por Absalón, pero siendo honestos, el pasaje no nos da ninguna indicación de que así lo fuera. Sin embargo, por el calibre de los enemigos que se nombran acá, todos los estudiosos se inclinan a que este tiempo a la cual se sugiere en el Salmo fue en los tiempos de Absalón y de Ahitofel. Tenemos también un nuevo elemento que es, se lo dice al músico principal para ser acompañado con Neilot, que este es un instrumento musical que significa flautas. La indicación que se le da al director de alabanzas en ese momento es que este salmo iba a ser acompañado con flautas. Una vez así, hermanos, vayamos de lleno a estudiar nuestro capítulo de hoy. Así que el primer punto es preparación para encontrar al Señor. Les repito el punto, preparación para encontrar al Señor. El Salmo 5, del 1 al 3, dice de la siguiente manera: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Como ya les dije, ya cargué sus mentes con todo el contexto histórico del Salmo. Ahora ruego a Dios que pueda explicarme bien, ya que lo que viene es un poco complejo. Así que ruego poder explicárselo de manera sencilla y que esto pueda obrar para que puedan comprender un poquito mejor el texto. Con lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de meternos un poco ahora en la mente del rey David. Ya tenemos el contexto histórico. Ahora vamos con lo que pensaba David, con toda la carga que tenía en la mente de David, según las evidencias bíblicas. David pertenecía a la tribu de Judá. Ok, esto es importante. David pertenecía a la tribu de Judá. Esto quiere decir que David no es un sacerdote por nacimiento. Pero David tenía todo el conocimiento considerable de lo que eran todos los ritos y las ceremonias que eran solo exclusivos para la tribu de Leví. Las únicas personas encargadas de toda la ceremonia, rito y llevar a cabo todas estas cosas era la tribu de Leví.
David pertenecía a la tribu de Judá. Él no tenía ningún tipo de autoridad bíblica para poder ejercer estas funciones. Pero fíjense algo, David tenía tanto amor por Dios, por su palabra, y debido a una relación tan profunda con Dios, que más de una vez David tuvo el deseo, y lo hizo, de liderar al pueblo de Israel en la adoración. Esto lo podemos ver como un ejemplo cuando el arca de la alianza estaba en la casa de Abinadab y que fue trasladada a Jerusalén. En 2 de Samuel 6 dice que iban trasladando el arca y apenas llevaban 6 pasos, David celebró sacrificios a Dios allí mismo. Y no solamente eso, dice el verso 14, que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba vestido con efod de lino. Este dato es importante porque el efod de lino solamente podía ser utilizado por los sacerdotes de la tribu de Leví. David no tenía la competencia para ejercer estas funciones. Sin embargo, David, de forma extraordinaria, David pudo hacerlo. Es importante realizar esta aclaración, ya que el autor del Salmo, que es David, incluiría por lo menos una palabra y una expresión que eran usadas exclusivamente para estar en el tabernáculo para celebrar los sacrificios de los animales. ¿Ok? Repito esto. Es importante saber esto porque David va a utilizar una expresión y una palabra que era utilizada para referirse a los sacrificios de animales en el tabernáculo. ¿Ok? En el verso 3, cuando dice, me presentaré delante de ti, pueden tener sus Biblias abiertas. En el verso 3 dice, me presentaré delante de ti. Esa palabra en hebreo es araka, que significa y es usada en otros versos de la Biblia para describir la colocación ordenada de los sacrificios de los animales. También es utilizada para describir en la manera en que se dispone la madera para el altar, la colocación de los panes o la colocación de los invitados de la comida. David, cuando utiliza este término, está utilizando un término que solamente se utilizaba en el tabernáculo para poder ordenar las piezas que iban a ser sacrificadas. Vayamos a Levítico capítulo 1, verso 8. Levítico capítulo 1, verso 8 dice así. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora bien, David está usando la misma palabra en hebreo para referirse a Levítico 8, que tiene que referirse a cómo se ordenaban los sacrificios en el altar. ¿Ok? Esto es importante porque esto es lo que va a utilizar David para presentar en la oración delante de Dios. ¿Cuál era el protocolo que debían seguir los sacerdotes? Que es la alusión que hace David en el Salmo 5. ¿Cuál es el orden, el protocolo que debe seguir David o los sacerdotes, para hacer los sacrificios? Había que hacer una selección de animal, imposición de manos, degollamiento del animal, aspersión de sangre, despiece del animal y colocación en el altar para que viniera luego el fuego de Jehová y consumiera estas carnes y subiera el humo como olor fragante. Todo esto está dentro de la cabeza de David cuando oró el Salmo 5, cuando decía, me presentaré delante de ti. Ahora vean cómo David usa estos elementos del rito llevado en los holocaustos para usarla en su oración diaria. Pero, ¿qué presentará David? David no era sacerdote, no tenía las funciones, no había arca, estaba en el desierto. ¿Qué iba a presentar David entonces? Su oración.
Y esta es la primera lección que nos deja David. Él usa el mismo protocolo de cuidado como que si va a presentar sacrificios con la misma reverencia y la misma solemnidad. Él no fue descuidado en su oración. Tenía todo arreglado y en orden. Sus peticiones eran meditadas y sistemáticas. No era un montón de palabras dichas desordenadas en el aire. Qué humildad la del rey David, y que debería ser también la humildad de cada creyente. Él, siendo rey, iba y se presentaba delante de su Dios como cualquier súbdito más. Sin embargo, muchos de nosotros, hermanos, nos apresuramos en nuestros tiempos devocionales matutinos como que si no fuera necesaria o sin ninguna preparación. David enfatiza con esta palabra usada acá: me presentaré delante de ti, con la importancia de orar con urgencia y dedicación. Sus súplicas matutinas son comparadas con los sacrificios diarios en el templo, lo que destaca su compromiso constante y decidido siempre a buscar a Dios en las mañanas. Vean el texto. Noten cómo David, con su mente de conocer bien los ritos, hace una alusión inmediata a Levítico 1:8. No puede hacer lo mismo que hace un sacerdote, que de manera ordenada para llevar el sacrificio y quemarla, pero sí puede traer su oración para que sea una ofrenda de aroma agradable a Dios. David sabe que puede venir derramando su corazón quebrantado al punto que dice en el verso 1, considera mi gemir. David emplea diversas expresiones que denotan tanto clamores fuertes como gemidos silenciosos, demostrando la profundidad de su angustia y la insuficiencia del lenguaje en algunas veces para expresar sentimientos. Aquellos que han gemidos de dolor pueden entender un poco más al salmista. El gemir por quebrantamiento de espíritu no es como decirle a Dios: Señor, no puedo expresarlo con palabras, pero yo sé que tú puedes entender lo que digo con mi gemir. Considera este grito del alma. Dios también escucha al creyente cuando no hay lenguaje y solo gemir, hermanos. David se refiere a Dios como su rey y su Dios. Y este es el gran argumento por el cual Dios escucha nuestras oraciones. Es porque Él es rey y aparte es nuestro Dios, hermanos. Hermanos, David lo sabía y usted tiene que saberlo el día de hoy. Nosotros no somos extraños a Él. Él es el rey de nuestro país. Hermanos, así la situación política y social esté muy dura. Usted tiene que entender, hermanos, que usted, su situación, usted vive en un país diferente a la de la gente normal. Y en ese hay un rey. ¿Y qué se espera de un rey? Que atienda las solicitudes de los que viven en ese reino. Nosotros no somos extraños a Él. Él es nuestro Dios. Y Él es nuestro Dios por el pacto que hizo Él mismo y por el pacto que Él firmó en la cruz con su Hijo. Así como se hacían sacrificios continuos diarios en el tabernáculo y en el templo, así David nos lo dice aquí: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La devoción matutina de David también tenía como nos muestra la importancia de preparar nuestro corazón y mente para encontrarnos con el Señor. Así como nos prepararíamos para una visita, para una figura importante, así como que si nos invitaran hoy a conocer el presidente de una nación, usted se prepara. Así David carga esto emocionalmente para que nuestros tiempos de oración sean serios y prepararnos adecuadamente. Vamos a ver al Rey de Reyes. David era fiel en su oración cada mañana, demostrando su compromiso de estar en comunión con Dios y no permitir que nada interfiriera con su tiempo devocional. David demostraba que ni en los tiempos de persecución interfería con sus tiempos devocionales con el Señor. ¿No se han puesto a pensar que el Salmo 3, el Salmo 4, el Salmo 5, el Salmo 6, el Salmo 63 nacieron en tiempos de guerra? Y aún así, David siempre tenía tiempo para sus tiempos devocionales con el Señor. Jesucristo, nuestro ejemplo rey,
Tampoco dejaba que nada interfiriera con sus tiempos de oraciones matutinas. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vean la disciplina de nuestro Rey y Dios, mañana tras mañana. Cristo y David no permitían que nada interfiriera con sus oraciones matutinas. Para terminar este punto, hermanos, tenemos la expresión esperaré. Transmite la idea de esperar expectante a que Dios venga y bendiga. En nuestras reuniones diarias de la mañana con el Señor, debemos de venir al sacerdote trayendo sacrificios al altar, que son nuestras oraciones. Y en términos sacerdotales, era esperar que el fuego consumiera el animal y esperar a que Dios aceptara la ofrenda. Meditemos. Amada iglesia, debemos aceptar que hemos fallado en nuestros compromisos diarios con Dios. Hemos sido descuidados, desordenados, indiferentes. Que el día de hoy podamos arrepentirnos e ir confiadamente a Dios y pedirle perdón y suplicar por su ayuda para que cada día podamos estar allí colocando nuestras oraciones como una ofrenda, como lo decía David o quería transmitirlo David. Animo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a no apresurarse en sus oraciones, sino a prepararse adecuadamente, recordando que están acercándose al Rey de Reyes. Sigamos el ejemplo de personajes bíblicos como Nehemías, quien oró y ayunó antes de presentarse al Rey. Iglesia, debemos de fomentar la creación de un tiempo devocional matutino sistemático y ordenado. Les sugiero escribir sus peticiones y reflexiones antes de comenzar a orar. Esto ayudará a enfocarse y a ser más específico en su comunicación con Dios. Hermanos, no quiero ser dogmáticos. Simplemente estoy dando algunos ejemplos de cómo puede ayudarles a ser mucho más reverentes y solemnes a la hora de estar sus devocionales con Dios. Este mismo orden, hermanos, estas mismas reflexiones, les pido que también la traigan para los tiempos de oración colectiva en nuestros cultos de oración. Que estos tiempos no nos agarren desprevenidos. Muchos divagamos en nuestro tiempo de acciones de gracia o peticiones. Que sea un tiempo donde usted ya venga con su reflexión en la mano. Que usted haya meditado en la semana en lo que va a decir en el culto de oración. Vean cómo David, a pesar de ser rey, se acercaba a Dios con humildad, considerando a Dios como su rey y su Dios. Y ven a Cristo como la segunda persona de la Trinidad, yendo disciplinadamente a orar al Padre. Hermanos, si el rey David y la segunda persona de la Trinidad hacían disciplinadamente estas cosas, ¿qué quedará para el pueblo? ¿No deberíamos copiar también estas virtudes? Hablemos también sobre la importancia de tener un corazón contrito y humilde. De nada vale ir en oración con una actitud arrogante delante de Dios. Recordemos, Dios no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido. Desarrollemos una reflexión sobre cómo cultivar un corazón humilde y contrito en la vida diaria. No solo en la oración, hermanos, sino también en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, con nuestra familia. Espere con paciencia. Recordamos cómo David esperó en el Señor. Nosotros también debemos hacerlo. La oración no siempre trae respuesta inmediata, pero debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios. Hermanos, muchos oran a Dios, pero cuando salen de orar a Dios, no esperan, y su impaciencia lo que hacen es matar la obra que está haciendo el Señor muchas veces. David también enfatiza la importancia de orar con urgencia y dedicación. Por algo, algunas de sus súplicas matutinas son comparadas con los sacrificios en el altar. La oración, hermanos, no es una actividad ocasional,
sino un encuentro sistemático con el Señor a diario. Fin de la meditación, pasemos al punto 2. Rechazo del pecado en la oración. Antes de adentrarnos en los versos 4 al 6, recordemos nuevamente las instrucciones detalladas en Levítico 1:8 sobre cómo debía ofrecerse los sacrificios a Dios. Y estos sacrificios no solamente debían ser de la mejor calidad, sino que también debían ser presentados de manera ordenada y con reverencia. Esta imagen del sacrificio nos ayuda a comprender la pureza y la santidad que Dios requiere. ¿Qué le recordaba a David los sacrificios de los animales en el altar? Le recordaba la santidad de Dios actuando a través de la justicia al aceptar la vida de un animal por los pecados de una persona. ¿Por qué se debía matar un animal? Para que él pagara por los pecados que habían cometido otras personas. Por esto el salmista sigue orando. Por esto, con esto en mente, el salmista sigue su oración. Y dice de la siguiente manera: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario e engañador abominará Jehová. Por esto era necesario la muerte de un animal como sustitución de la paga que la persona debía recibir. Y de antemano, hermanos, quiero hacer una advertencia cuando leemos este verso. Cuando oramos rechazando la maldad y el pecado, no estamos hablando de la maldad y el pecado de otros hombres. Cuando oramos por eso, también estamos orando por el rechazo del pecado en nosotros mismos. Tenemos que ser humildes en estas cosas. No es una oración que va en dirección de lo malo solamente o del malo solamente, como que si uno es bueno por méritos propios. Pues no, querido hermano, aquí debemos aprender es el aborrecimiento por parte de Dios al pecado. No se engañen en pensar, cuando estén leyendo este salmo, pensar en personas. Dios no tiene placer en la maldad ni puede ser neutral acerca del pecado. Por tanto, los pecadores rebeldes no podían entrar en su presencia. Vean cómo el Espíritu Santo a través de David nos presenta 6 maneras de cómo el Señor desprecia el pecado en estos 2 versos. Dice lo siguiente, no se complace en la maldad, el malo no habitará junto a él, los insensatos no estarán delante de sus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad, destruirán a los que hablan mentira, abomina al hombre sanguinario y engañador. Estas 6 maneras en lo que Dios es la que Dios desprecia al pecador, y esto refleja su justicia y su santidad. Claramente Dios no tolera la maldad, la insensatez, la iniquidad, la mentira, el violento y el engaño. Su rechazo a esta conducta destaca la importancia de acercarnos a Él con un corazón puro y al reconocer y de alejarnos de estos pecados, buscando vivir de acuerdo a su voluntad y en comunión con su santidad. Es por esto que cuando evangelizamos, para nosotros es importante que las personas vean la condición y se conciban culpables delante de un Dios 3 veces santos. Muchas veces nosotros, hermanos, y tenemos que ser sinceros en esto, no dimensionamos el pecado. El pecado distorsionó todas las áreas, al punto que nos hizo enemigos con un Padre amoroso como nuestro Señor. Así tan grande es el pecado, que solo su Hijo pudo purificarnos a través de su sangre. Dios es amor, amada iglesia, pero no debemos de cambiar esta gloriosa verdad o rebajarla. El amor de Dios no cambia el hecho de que Dios odia el pecado y castiga a los pecadores. Él no tiene placer en ellos. Ellos no pueden morar por en Él y no pueden estar delante de Él. Él aborrece a los asesinos, a los mentirosos y los destruye si no confían en su Hijo, que es por lo cual nosotros estamos aquí. No hemos sido consumidos ni destruidos, es porque hemos confiado en su Hijo.
No es necesario diluir la palabra odio o aborrecimiento en el capítulo 5, porque esto también, este odio, este sentimiento, lo vamos también a conseguir en otros salmos y en otros versos. De hecho, hermanos, la palabra odio o aborrecimiento es lo que el Señor espera de aquellos de los cuales aman al Señor. El Señor espera que si usted ama al Señor, usted ame sus cosas, pero también odia las cosas que el Señor odia. Las corrientes de este mundo, buscando soluciones, definen esto como un mal abstracto. Esto es un término filosófico. Y posiblemente usted está allí sentado escuchándome diciendo que estoy dando alguna apreciación filosófica. Pues déjeme decirle que no, en la Biblia no existe tal cosa. Existe el pecado y esto arrastra a las personas al infierno. El odio o aborrecimiento de Dios hacia el mal no es emocional. Esto es una expresión judicial. Es una expresión de su santidad. Si queremos tener comunión con Dios en su santo altar, entonces nosotros también necesitamos sentir estas cosas que Dios siente cuando ve el mal de este mundo caído. Usted también debe odiar el pecado, debe aborrecer el pecado, y este también debe ser su oración diaria. Meditemos. Hermanos, iglesia, al meditar en estas palabras debemos examinar nuestros propios corazones y vida. No solo debemos señalar la maldad en el mundo, sino también reconocer y arrepentirnos de nuestras propias faltas y pecados. Dios nos llama a una vida de santidad y de arrepentimiento continuo. ¿De qué vale, hermanos, tener a Dios en la cabeza y al diablo en el corazón? Debemos también de explayar todas nuestras esferas, incluyendo también nuestros corazones y nuestras mentes y nuestra alma y todo nuestro ser rendido al corazón de Dios, a los pies de Dios. Dios no tolera el pecado ni la iniquidad. Por lo tanto, debemos de esforzarnos de vivir vidas puras, de vivir vida santa. Debemos de buscar diariamente la guía y la ayuda del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a su voluntad. Es nuestra responsabilidad como creyentes, hermanos, también enseñar y modelar la justicia y la santidad de Dios, no solamente en nuestra familia, sino también en nuestras comunidades. Debemos ser ejemplo para ellos, y que nuestros pequeños hermanos, aquellos que son padres, que nuestros pequeños no solamente vean que no hacemos las cosas porque son malas, sino que también aborrecemos las cosas que aborrece el Señor. Debemos no solamente orar por nuestra santificación, sino orar por la conversión de aquellos que aún no conocen a Dios. Oremos para que el Espíritu Santo toque sus corazones, les revele la verdad y les lleve al arrepentimiento. Confiemos en la justicia de Dios. Muchos nos entristecemos cuando vemos la maldad de este mundo. Muchas de las personas se sienten devastadas cuando ve que la maldad en el mundo sigue creciendo y creciendo. Pero hermanos, les invito hoy a confiar en Él, que es santo y justo. Él no permitirá que la maldad se vaya impune de este mundo. Al confiar en su justicia podemos encontrar paz y esperanza, sabiendo que Dios se encargará de todas las cosas, pero conforme a su plan y a su tiempo. Debemos descansar en estas cosas también. He visto hoy particularmente muchas personas que no conocía. Entiendo que es primera vez que nos visitan, o si ya es frecuente que nos visitas. Quiero dedicar estas palabras a ustedes, a todos los amigos que nos visitan el día de hoy. Quiero que puedan verme en los próximos 40 segundos, un minuto, y que puedan escuchar con humildad las palabras que pienso decirles. Y amigos, no se lo estoy diciendo como aquel que ha alcanzado todo, pero se lo digo como alguien que estuvo muerto de hambre y consiguió a alguien que le dio un pan.
Y amigos, me refiero a ustedes, quiero referirme a ustedes. A menudo evitamos enfrentar la realidad del pecado y de cómo Dios lo ve. A veces solo queremos escuchar los beneficios de Dios, que Dios es amor, que Dios es luz. Pero cuando leemos los versos de 4 al 6, nos muestra claramente que Dios no se complace en la maldad, que los malvados no pueden habitar junto a Él y que aborrece a los que hacen iniquidad. Dios destruirá a los mentirosos, a los violentos y engañadores. Esto es una verdad que va a pasar. Imaginémonos, querido amigo que nos visitas el día de hoy. Imagínense por un momento que estamos hoy en el tribunal de Dios. Un Dios justo, un Dios santo, y está sentado en su trono. Y ante Él todos nosotros estamos de pie con nuestras vidas expuestas. Cada mentira, cada acto de injusticia, cada cosa que hicimos en la oscuridad, pensamiento malvado, está a la vista de Dios. No hay lugar para esconderse, no hay excusas que valgan. Dios en su santidad no puede tolerar el pecado. Su justicia demanda que el pecado sea castigado. Y aquí estamos nosotros culpables ante un Dios 3 veces santo. No podemos entrar en su presencia. No podemos habitar junto a Él. La sentencia es clara. La separación eterna con Dios. Eso merecemos por nuestras maldades. Amigo, pero aquí es donde entra la maravillosa gracia de Dios. Que en medio de esta desesperación, si es que mi palabra le han transmitido desesperación, Dios nos ofrece una salida y una esperanza. Él envió a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar. Jesús sin pecado cargó con nuestros pecados en la cruz. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Amigos que nos visitan, no hay otra forma de ser perdonados. Solamente es a través de la fe en Jesucristo y de su obra. No hay otra forma. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que está fuera de Él es mentira. Todo lo que está fuera de Él es muerte. Nadie, hermanos, nadie, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo. Alégrese de estar en la religión correcta. Te invito a reconocer tu condición ante Dios y arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo. En solo Él encontrarás paz, perdón y vida eterna. No esperen más y acérquese a Dios con un corazón contrito y humilde y Él los recibirá con los brazos abiertos. Fin de la meditación. Pasemos al punto 3, por favor. Vamos a estar leyendo desde los versos 7 al 12. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonja. Castígalos, oh Dios. Cagan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. David ahora viene, como he titulado este punto, es pidiendo guía, pidiendo justicia y por la bendición de Dios. Los versos 7 y 8 dicen así: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Esta expresión, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, es que no vamos a entrar por méritos propios.
Señores, tenemos una multitud de pecados en nuestras espaldas. No crean que podemos entrar a la casa de Dios con eso. Solamente podemos entrar, como dice el verso, por la abundancia de tu misericordia. Por eso podemos confiar y entrar en su trono, por sus méritos. No tenemos ningún mérito, hermanos. Y aquí David nuevamente vuelve a usar un lenguaje de levitas, un lenguaje de sacerdotes. Dice, entraré en tu casa, haciendo alusión de que entrará al tabernáculo o al templo. David no podía entrar al tabernáculo, él no era sacerdote, pero usó esta frase para describir su acercamiento al Señor. David estaba en el desierto, pero vino al Señor con la clase de temor con lo que los sacerdotes y los levitas mostraban en el tabernáculo. En la evidencia bíblica vemos cómo David amaba orar en secreto, pero también vemos cómo siente devoción por estar con otros fieles y adorar juntos. Por eso dice, entraré en tu casa. David era un fiel asistente al santuario de Dios a estar con otros fieles. Veamos también cómo en el verso 8 ruega por sí mismo. Guíame, Jehová, en tu justicia, endereza delante de mí tu camino. Él sabe, David sabe cuál es el destino de los buenos y cuál es el destino de los malos. Y pide que en su providencia él pueda estar siempre recto hacia su camino. David también reconoce aquí lo débil de nuestros corazones. Ahora viene a orar por la justicia. Del verso 9 al 10 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Les contaba al principio que este versículo contiene un elemento nuevo en la narrativa de los Salmos, que es un verso que contiene elementos imprecatorios. Para los que no saben qué significa imprecatorio, imprecatorio significa es desearle mal a alguien. Eso es lo que significa imprecatorios. Y David en este verso, en el verso 10 dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo personas que no pertenecen al pueblo de Dios utilizan esta frase pensando en otra persona como que si ellos son santos por sí mismos, por mérito propio? Castígalos, oh Dios. Este verso y en varios salmos, los escritores parecen describir a un Dios de ira que difícilmente puede esperar a destruir a los pecadores. Los lectores también nos imaginamos que son personas que buscan una terrible venganza en contra de las personas. De hecho, hermanos, muchos cristianos este tipo de salmos lo pasan por largo, lo pasan de largo, porque se crea un conflicto en la mente donde no pueden reconciliar el salmo imprecatorio con el amor de Dios. No pueden. Y cuando ven este tipo de versos, lo que hace es que pasan de largos. Los que tienen dificultades para aceptar las imprecaciones también deben tratar con algunos otros versos que son imprecatorios. Por lo menos en Jeremías 15:15, Jeremías dice, véngame de mis enemigos, deseándoles mal a sus enemigos. También lo vemos en Mateo 23:27, cuando Jesús decía, ay de vosotros fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a un sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. En este contexto, es unas palabras bastante fuertes. Así también lo podemos ver en Apocalipsis, cuando vemos las peticiones de los mártires en el cielo, que clamando a gran voz dicen, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moras en la tierra? Sin embargo, nadie puede negar que los salmos imprecatorios o las oraciones imprecatorias están llenos
del Espíritu Santo, que fue el que inspiraron estas frases. Hermanos, me voy a pasar rápidamente aspectos que debemos de conocer de los salmos imprecatorios. Hermanos, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, él prometió bendecir y maldecir a los que bendecían o maldecían al pueblo de Israel. Así que cuando los judíos escribían sobre los salmos imprecatorios, ellos básicamente lo que estaban diciendo es: Señor, cumple la parte de tu pacto. Ellos nos maldijeron, cumple la parte de tu pacto. Esto para tener mayor comprensión de lo que es el salmo imprecatorio. Hermanos, Dios es amor, pero Dios también es luz, y en su santidad Él debe de tratar con el pecado. Ahora la pregunta es: ¿podemos actualmente en esta dispensación orar salmos imprecatorios? ¿Podemos orarlos? La respuesta es sí, hermanos, pero solo sí y solo sí cuando tenga las siguientes características. Cuando su oración exprese lamento por el pecado, cuando su oración exprese confianza en Dios, cuando su oración busque la gloria de Dios, la exaltación del Hijo y concuerde con los planes divinos para los malos. Solamente así podemos orar salmos imprecatorios. Me recuerdo hace unos años, era inmaduro en la fe, y cuando veía injusticias por parte del Estado, yo decía: voy a orar salmos imprecatorios. Y termino esta parte con una frase de C.S. Lewis, refiriéndose a aquellas personas que tienen problemas con las imprecaciones, con las oraciones imprecatorias. Dice C.S. Lewis así: no odiamos el pecado lo suficiente como para enfadarnos por la maldad y la impiedad que nos rodea. Estamos bombardeados con tanta violencia y maldad que estamos acostumbrados a la maldad. De hecho, uno de los argumentos de las personas que no conocen a Dios, ¿cuál es? Que siempre se refieren a Dios como un Dios de ira cuando leen las cosas del Antiguo Testamento. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor en el Salmo? ¿Qué estaba transmitiendo? Su santidad, y que las personas a las cuales hacían los salmos imprecatorios eran personas completamente malas. Esas son las personas que defienden las personas que no conocen a Dios. Ese es su argumento, por lo menos. Volviendo a la historia bíblica. David no da órdenes a sus oficiales para que salieran a matar a sus enemigos. Así como tampoco Jesús oró por Judas para que sea acabado inmediatamente. Cuando David se enteró de los planes que Ahitofel estaba aconsejando a Absalón, hizo una oración breve diciendo: Señor, no prosperes estos planes de Ahitofel. Así como David nunca oró por sus enemigos, David nunca oró en contra de Ahitofel, sino en contra de sus planes. Así tampoco Jesús oró en contra de Judas, sino que oró para que se cumpliera la santa voluntad de Dios. Cerrando el estudio, versos 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilos para siempre, porque tú lo defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. El creyente, el Hijo de Dios, el que confía, los que aman el nombre de Dios pueden estar felices y alegres por siempre, porque Dios ha prometido acabar y castigar la maldad de este mundo. Y también ha prometido defender, no solamente como un escudo humano que solamente cubre una parte del cuerpo, sino que de forma completa. Por eso la expresión dice: como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Cómo no de estar alegres? ¿Cómo no estar alegres todos los que confiamos en Dios si se nos ha quitado la ira de Dios para siempre a través de Jesucristo? ¿Cómo no hemos de estar gozosos si estaremos en el cielo disfrutando con Él para siempre? David, hermanos, cuando empezamos a leer el Salmo, comenzó sus devociones buscando ayuda para sí mismo, pero ahora termina buscando la bendición para toda la gente, incluyendo sus enemigos. Así, hermanos, así, de esta manera, debemos determinar nuestras devocionales diarias, nuestras oraciones privadas.
Meditemos. Pablo cita: su garganta es sepulcro abierto, en Romanos 3:13. Esto es como parte de la prueba de que todo el mundo es culpable delante de Dios. Y esto nos incluye a usted y a mí. No tome este salmo como excusa para orar en contra de alguien, o personalizando el pasaje, personalizando la oración, porque usted está equivocado. Querida iglesia, usted tiene un local, aquí estamos, tiene un recinto, se le proveyó de un espacio para adorar, acaba de cantar a Dios, acaba de escuchar la palabra leída, orada, acaba de escuchar también, acaba de cantar su palabra y ahora acaba de escuchar la palabra predicada. Les pregunto, ¿ustedes creen que todo esto que estamos haciendo ahora mismo es gratis? ¿Ustedes creen que estar sentado allí es gratis? Y no me confundan, no me confundan. No estoy hablando en términos monetarios, económicos. Estoy hablando del costo que alguien tuvo que pagar para que usted y yo estuviéramos hoy aquí sentados y adorando la palabra de Dios. ¿Y sabes cuánto costó? ¿Sabes cuánto tuvo que pagar? ¿Sabe cuál fue el precio que tuvo que pagar Dios para que usted y yo hoy estuviéramos aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Está consciente de eso? Si no está consciente, hoy se los digo. Toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue el costo que tuvo que pagar para que hoy nosotros tengamos donde adorar y tratar este privilegio a la ligera, hermanos, es abaratar ese sacrificio. Cuando venimos acá con el corazón incorrecto, hermanos, estamos abaratando el sacrificio de nuestro Señor. Cuando no estamos involucrados con alma y mente y cuerpo, cuando cantamos a Dios para que sea ablandado en nuestros corazones, usted está abaratando el sacrificio de Dios. Este Salmo 5 nos brinda un modelo poderoso y completo de cómo acercarnos a Dios en oración. Pero este beneficio, ya lo he dicho en otros salmos, solamente, queridos amigos, es para aquellos que se han concebido pecadores y ahora son hijos de Dios. Es solo a través de Cristo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que somos aceptados no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho en la cruz. Así que al meditar este salmo, recordemos que nuestra capacidad para orar a Dios, para adorar a Dios, viene del sacrificio de Jesucristo. Su justicia, la que nos cubre y nos permite entrar en la presencia de Dios con corazones agradecidos y reverentes. Para terminar, es necesario regresar a la historia, es necesario regresar a la introducción. ¿Qué pasó con los personajes de Ahitofel y Absalón? ¿Cuál fue el desenlace que tuvieron ambos personajes? ¿Dios respondió la oración de David o no la respondió? Pues déjenme contarles la historia y después ustedes luego la verifican en 2 Samuel 17. Ahitofel va a darle consejo a Absalón y Absalón rechaza su consejo a causa de otro consejero. Ahitofel se sintió tan desesperado que fue a su casa, corrió hacia su casa, puso todo en orden y se ahorcó. Por otro lado, Absalón, el otro enemigo que les nombraba al principio, organiza una batalla contra su padre y en aquella trágica batalla, el bosque, hermanos, el bosque se convirtió en un aliado insospechado de David. Dice la palabra así, hermanos, que el bosque mató más gente ese día que a propia espada. La oración de David estaba por ser respondida. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Absalón queda atrapado. Adivinen por qué. ¿Por qué cosa quedó atrapado?
por su mula y su cabello. Queda atrapado entre los árboles. Y fue en ese momento que Joab, comandante de David, encontró a Absalón y con una brutal certeza acabó con la vida de Absalón. Sin duda, hermanos, esta historia de Ahitofel y Absalón nos muestra cómo Dios puede responder nuestras oraciones de manera inesperadas y dramáticas. Ahitofel cayó por su propio consejo y Absalón encontró su fin atrapado por aquello que simbolizaba su orgullo, que era su cabello. Ambos desenlaces subrayan la soberanía de Dios y el cumplimiento de su justicia. Queridos hermanos, fin de la meditación, oremos. Padre, tu palabra acaba de ser predicada. Señor, que todo el pueblo pueda atesorar las verdades aquí descritas. Que podamos, Señor, empezar a tener hábitos de presentarnos diariamente, devocionalmente, delante de ti, con diligencia, con disciplina, con reflexiones profundas, Padre. Señor, ayúdanos a conseguirnos aprobados en esta área. Hay muchas cosas por las cuales orar, así que ayúdanos, Padre, a presentarnos diariamente en nuestras devocionales matutinos delante de ti y que podamos añadir estos elementos, así como rechazar el pecado, Señor. Que nuestras oraciones también estén llenas de odio y aborrecimiento por aquellas cosas que llevaron a tu Hijo a la cruz. Ayúdanos también a estas cosas, Señor. Padre, también ayúdanos a orar pidiendo guía. Tenemos corazones débiles, Señor, somos limitados y necesitamos de tu guía diariamente. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener un valor adecuado de tu sacrificio y de todas las bondades y beneficios de tener una iglesia local y de tener hermanos que también confían en el Señor y son fieles al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que ella pueda transformar el corazón de aquellos, Señor, que no son tus hijos todavía. Ayúdale, Señor, a ver su pecado. Te lo ruego, que puedan venir, Señor, corriendo a tus pies y concebirse pecadores. Gracias te damos en esta mañana por los méritos de Cristo Jesús. Amén.